Nos vamos rápidamente a Tucumán. Alerta en C5N, está hablando el arzobispo de Tucumán, Alfredo Seca. Lamentablemente creo que fue falsa. Arzobispo de ¿Cómo? Frente a la cámara, por favor. Ah, perdón. Sí, digo, yo puedo entender, digo, la denuncia porque los fieles estén exaltados, pero es absolutamente falso. En primer lugar, porque yo siempre he acompañado a todos los sacerdotes que trabajaban en los grupos de enseñanza viva. Siempre he estado cerca de la fallenda de la Esperanza. Con el padre Viroche he tenido siempre digamos, una actitud paternal y un trato. Arzobispo, ahora estamos... absolutamente fraterno. El padre Juan me viene a ver a mí el miércoles 28 a la mañana y me dice: quiero irme de la parroquia porque estoy amenazado. Mi respuesta fue: Juan, a mí nada me interesa más que tu vida. Andate inmediatamente, yo proveo la parroquia. No te preocupes y andate. No, me dice, estoy en la novena, quisiera terminar con la novena. ¿Qué falló? ¿Qué faltó? Pere, déjeme terminar y no me interrumpa. Habla conmigo el 28. Le dije que presentara su renuncia, la trajo el viernes a la mañana, viernes 30 a la mañana. Inmediatamente firmé el decreto nombrando a un nuevo párroco aquí. El viernes 30 estaba firmado el decreto. Y el padre Juan después se quedó y no se fue en ese momento, porque yo había hablado con el padre Enzo Romero, aún antes, apenas me habló el padre Viroche, y dice: mirá, Enzo, Viroche va a presentar la renuncia, yo te pido que por favor te hagas cargo de eso. De manera que el 30 estaba el decreto firmado. Ahora, Llegó tarde. ¿esta denuncia tenía que ver solamente con esta comunidad? ¿Pidió el traslado o tenía alguna idea de alejarse de los hábitos? No, de ninguna manera. No, es lo único que me dijo: estoy angustiado, estoy deprimido, me siento con miedo y deseo dejar la parroquia. ¿Era por amenazas? ¿Era por amenazas concretamente? ¿Por qué razones? Dijo que estaba amenazado y además que estaba deprimido y se sentía muy mal. ¿Hay alguna ¿Qué tipo de amenaza? En torno de que dicen que había intentado ubicarlo en las últimas semanas y que no había podido hablar con usted hasta el miércoles pasado, pero que había intentado varias veces poder hablar con usted para pedir antes el Eso traslado? es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso. Es decir, el padre Viroche y todos los sacerdotes, mira, yo le voy a mostrar un celular. No hay ningún sacerdote de la arquidiócesis que llame a este celular y yo lo tenga registrado, que si yo no estoy, no le devuelvan la llamada. De manera que cualquier sacerdote que diga que yo no respondí a una llamada es absolutamente falso y mentira. Eso lo quiero dejar bien claro. Arzobispo. No logra comunicar. Usted está... La justicia va por el lado de una mujer, ayer declaró una mujer, ¿qué es lo que se puede decir? Yo de esto no voy a hablar y creo que hay que ser respetuoso. Los temas de la justicia los va a tratar el obispo. Yo quiero dejar claro cuál fue mi relación y cómo fueron las cosas. Ahora, arzobispo, usted habló recién de amenazas telefónicas, amenazas de muerte. ¿Qué tipo de amenazas? ¿Puedo dar algún detalle? Preferiría que el abogado... Una última pregunta para el arzobispo. Sí, ¿Qué es lo que falló? En esta lucha contra el narcotráfico, el sacerdote hace 6 años que estaba trabajando en esta comunidad. No, 6 años no, menos. 3. Bueno, los vecinos de 3 porque yo no estaba, por eso... La consulta se la hago porque en varias zonas está el problema del narcotráfico. Más allá de los comunicados que pueda presentar el arzobispado, ¿qué medidas concretas o qué manera tiene el arzobispado de acompañar a la comunidad? Lo acompaña a través del sacerdote. El padre participaba en los grupos de Esperanza Viva que se reúnen regularmente. Yo he asistido a varias de las reuniones que los sacerdotes estaban haciendo. Estamos trabajando en el tema de prevención, es decir, ese es el modo normal como Y a acompañamos. partir de este acontecimiento, arzobispo, ¿qué van a cambiar, qué se debería cambiar para acelerar la protección de los que están realmente cuerpo a cuerpo con la gente? Bueno, desde el punto de vista de la Iglesia, el acompañamiento lo vamos a seguir haciendo con todo cariño y con toda decisión y cercanía. El tema de la lucha contra el narcotráfico, evidentemente, es un tema que tiene que resolver el Estado. La Iglesia ¿Va a haber algún pedido formal de la Iglesia a las autoridades para tener seguridad para los sacerdotes que estén trabajando en estos temas?
El Estado sabe que tiene que proteger a todo el mundo. No, claro, está bien, pero como efectivamente no lo hace, entonces sí, la Iglesia va a hacer un pedido concreto para que alguien tome cartas en el asunto. Bueno, yo no, digamos, a ver, si lo hace suficiente o insuficientemente, creo que el tema de la lucha contra el narcotráfico es un tema que tenemos que encarar todos en conjunto, realmente es un flagelo, esto es algo en lo cual hay que crecer, pero evidentemente el gobierno y el Ejecutivo, el Poder Judicial, todos saben que tenemos que colaborar contra esto. Obviamente no voy a dejar de conversar esto en la medida en que tenga posibilidades con las autoridades y decirle, bueno, tenemos que esforzarnos todos por protegernos mutuamente para poder luchar. Así que eso está descontado. ¿Con el Vaticano? ¿Con el Papa específicamente? No con el Papa, recién me acaban de hablar en Nuncio, intentó comunicarse ayer conmigo, justo me llamó a la hora que yo le había pedido audiencia al fiscal, de manera que no pude hablar con él, pero me habló el encargado de negocio de la anunciatura, porque el anuncio está en Roma. ¿Hay intención de parte del Papa Francisco de comunicarse con los familiares? De ninguna con esta manera. comunidad? No. El Papa Francisco no creo que esté tampoco informado, porque incluso me preguntaron si, bueno, que iban a decidir si hacían una información oficial. Ustedes saben que los canales diplomáticos tienen sus reglas. Ahora, arzobispo, los familiares también de Viroche se sienten traicionados, y cito textualmente, por usted, están muy enojados en este momento. No son solo los fieles. Bueno, usted me podrá decir lo que quiera. La gente se puede enojar todo lo que quiere conmigo. Yo tengo la conciencia tranquila de que procedí como tengo que proceder. Ahora, si ellos se quieren enojar, que se enojen. ¿Qué quiere que haga yo? ¿Usted está puesto en la inseguridad que Que dé respuesta, porque hay un cura muerto. Ah, y ahora vamos a terminar con que lo maté yo. No, Bueno, entonces escúcheme. Mire, yo le entiendo los sentimientos exaltados de la familia, pero aquí la verdad es lo que yo estoy diciendo. Y si dicen que yo lo he abandonado, están mintiendo. No mintiendo, están sintiendo algo que realmente no se comparece con la realidad. Más de eso no me pregunte porque no tiene lo que ver veo. con una denuncia que, independientemente de las razones que hayan llevado a la muerte de este sacerdote, se ha puesto en evidencia una situación que los vecinos reclaman que se sepa y piden la ayuda de la Iglesia porque no encuentran respuestas en otro lado. Digo, entonces, quizás se le tenemos que preguntar al doctor, y si legalmente la Iglesia puede hacer algo para poder llevarle una seguridad a los sacerdotes que la van a hacer. La Iglesia es la primera que está en contacto en la lucha. La Iglesia es la primera que está en la lucha contra el narcotráfico real y concreto. Está asistiendo a todas las personas necesitadas y afectadas por el flagelo. Por eso, pero como la Iglesia está en contacto directo, ¿qué se hace con esas personas que están en contacto directo para poder darles alguna seguridad y puedan seguir trabajando en el tema? Los poderes del Estado tienen que hacer la infraestructura necesaria para dar seguridad y en todo caso investigación de los casos como este. ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué falló? Muchas cosas deben haber fallado, pero ¿Se no llega sé, tarde la pregunta siempre? no la entiendo. Si se llega tarde ¿Quién? a la protección, Sí, la comunidad religiosa, la investigación el penal Estado. llega tarde, llega después. Eso es. ¿Y usted como abogado no cree que hay algún método Vamos de despacio, evitar? pues. No, pero digo porque ¿Método de insistimos evitar? en Sí, esto. por supuesto. La Iglesia, el arzobispo dice, es obvio que los poderes tienen que cuidar a la gente. Bueno, los vecinos denuncian una situación muy grave de narcotráfico en la provincia y sobre todo en esta zona. Entonces, sabiendo que hay sacerdotes que están trabajando directamente con este tema, que se están metiendo a trabajar con la gente y con la comunidad, ¿qué va a hacer la Iglesia con esos sacerdotes para darles alguna garantía y puedan seguir trabajando? Porque si no, evidentemente pasa lo que pasó con este sacerdote que pidió el traslado. Claro, de hecho, el sacerdote habría hecho denuncias y hay que ver qué sucedió con esas denuncias, que el fiscal está investigando qué pasó. ¿Usted cree que se habrán subestimado esas denuncias? Eso es lo que es materia de investigación y si se subestimó hay que ver a quién denunció y quién subestimó la denuncia. Doctor, ¿avanza la causa, doctor? Avanza la causa, en 24 horas se han hecho un montón de medidas ¿Por qué de nos prueba cuenta un poco y ahora, sobre- un segundito, y ahora están haciendo investigación sobre los números de teléfono, los entrecruzamientos de llamadas y computadoras para ver si hay algún tipo de vínculo con el delito y con el narcotráfico. ¿Por qué nos cuenta un poco más sobre las amenazas que recibió que el monseñor no quiso detallar? No, la conversación del sacerdote con el monseñor fue privada, yo desconozco. Lo cierto es que lo que él refirió es que hizo ¿Qué más son las denuncias. amenazas? Estamos hablando de un delito. Amenazas, en la causa hay amenazas de distinto vínculo, amenazas o presiones. Yo no Por ejemplo, puedo revelar, por ejemplo, cuestiones de amenaza pública de incidentes domésticos que no hacen a una investigación penal o hacen a la persona privada, que hay que respetar, que falleció y que no tiene nada que ver con la investigación de un delito, y otras que se investigarán si las hubo, de qué tenor, de dónde vinieron
investigar si es real. Esas son las amenazas que le mencionó a Monseñor el día 28 y por eso lo releva el día 30. Sí, exactamente, pero aparte tengo entendido que había amenazas dicho en ceremonias públicas, digamos que las cuales eran de público conocimiento, y hay otros vínculos, otras hipótesis que está investigando el fiscal, porque, le repito, el fiscal está investigando esto como un homicidio, es decir, lo investiga como un homicidio para que no se descarte ninguna hipótesis y para que haya una respuesta rápida y no se descarte nada. Ya tenemos un antecedente de una investigación nacional que tuvo algunos problemas. Esto, la idea es que no vuelva a suceder y estamos abocados a que no vuelva a suceder. Si esto fue por producto de un delito, se va a saber. Y si no lo fue, hay que tener respeto por una excelente persona que fue el primero en luchar contra la droga. Es decir, que la Iglesia y él estuvo como nadie acá, porque todos los demás pueden hacer declaraciones de narcotráfico, pero el que está en contacto con el narcotráfico y con lo peor del narcotráfico y no le importa a nadie, es él. Entonces, la investigación en ese aspecto se va a desarrollar. Doctor, lo acaba de decir, usted dice, a él le importaba, no le importa a nadie. Bueno, ¿qué van a hacer? Insisto con esto porque hay otros sacerdotes que trabajan también, hay un sacerdote que ya está en esta comunidad. ¿Qué garantías se le van a dar? Más allá de estas amenazas telefónicas, nos han dicho que ha recibido mensajes o fotos, bueno, habrá que ver si existen. También se han dado situaciones dentro de la capilla, hace unos meses se robó la corona de la Virgen y lo tomaron como una señal de una amenaza. ¿Qué pasó con eso, con esas señales que se dieron y que no se siguieron? Los vecinos le están diciendo no pasó nada. Sí, bueno, yo no soy el fiscal de la causa, ¿no? Bueno, pero imagino que el arzobispado sigue estas causas para estar sabiendo qué va a pasar con su comunidad. Personalmente no tenía conocimiento en ese momento. Ahora se va a buscar las denuncias, dónde están, qué se hizo y qué no se hizo, y quién es el responsable, para que responda. Que responda por la... Se llega tarde, si no, no estaríamos acá y ustedes no estarían acá. Pero ¿quién llega tarde? Mi colega. Pero ¿quién llega tarde? Y todos, doctor, porque si ustedes no siguieron la denuncia de alguien de su comunidad y la fiscalía no lo hizo... Todos tenemos parte de responsabilidad en esto, yo no digo... Doctor, por eso estamos acá, digamos. A la mirada sobre el narcotráfico, el narcotráfico es un flagelo que nos involucra a todos. Y todos tenemos que ser responsables. Entonces, asumo, digamos, la responsabilidad en avanzar y en mejorar todo para que esta cuestión no suceda, independientemente de que se esté investigando qué es específicamente lo que sucedió. Y eso está en manos de un fiscal, y del fiscal provincial, no del fiscal Federal Gómez, que habló desde fuera de la provincia, manejando una hipótesis que descolocó a toda la sociedad. ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Un fiscal de la causa tiene la hipótesis del suicidio y el fiscal general dice que hay que investigar porque el fiscal federal no cree en esa hipótesis? El fiscal federal es el que tiene que estar a cargo de la lucha contra el narcotráfico. Él es la persona, pues es un delito federal. Entonces habría que preguntarle a él cuáles son las denuncias que tiene bajo su jurisdicción, las denuncias que pudo haber hecho el sacerdote y qué se hizo al respecto. ¿El suicidio es solo una hipótesis? El suicidio es una hipótesis que maneja a partir de una pericia médica. Eso no es concluyente. Se sigue investigando porque el fiscal no va a parar de investigar todas las hipótesis. ¿Fue preliminar? Se hicieron 2 exámenes médicos con medicina legal, criminalística, toxicología y encima, además de la autopsia realizada en el día de ayer, que fue devuelto el cuerpo a los familiares, se conservó pruebas para cualquier tipo de medida que se pueda solicitar después al respecto. Es decir, no queda margen de error en cómo se está llevando a cabo. Ahora, doctor, ¿sigue pensando el fiscal general de la provincia que esto fue un homicidio? Es el fiscal general federal de la provincia. Yo no sé qué sigue pensando, porque no creo que esté en la provincia de Tucumán, ni la verdad interesa porque él no conoce la causa y no está acá, digamos. ¿Lo conocía el padre Juan? Todo el mundo lo conocía al padre Juan. Conocía a su accionario y sus denuncias. ¿Sí? ¿Y bueno, por qué no hizo algo antes? No me pregunte, pues yo estoy para preguntar. Y usted me pregunta a mí, yo no soy fiscal. Ahora, por eso, no lo sé. Por eso es que yo no voy a dar explicaciones por él. Pero tampoco deslindo responsabilidades. Cada uno, la gente tiene que saber qué pasó y por qué pasó, y si hay responsabilidades, que se paguen las responsabilidades. ¿La Fiscalía solamente está buscando información sobre el narcotráfico o busca algún otro hecho personal? Todas lo que tenga que ver con un delito, porque ellos están para investigar delito, y como investigar delito ya consumado, llegamos tarde, porque así es el derecho penal. Llega tarde, porque fallaron sistemas de seguridad, de control y de prevención. Esto es así, usted creo que lo tiene muy claro, el derecho penal llega tarde. Entonces me siguen preguntando si llegamos tarde, llegamos recontra. Ahora, le pregunto más allá del derecho penal, porque si había signos, había amenazas... Bueno, pero por eso se lo pregunto, porque usted es el abogado del arzobispado, porque había amenazas contra el sacerdote. Me parece perfecto y por eso estamos acá y le estamos dando la oportunidad de preguntárselo. Insisto con esto en... o sea, había signos de amenazas y de intimidación hacia el sacerdote. ¿Por qué el arzobispado no siguió
digamos, esas causas para asegurarse de que el sacerdote iba a estar bien, digamos, para asegurar su seguridad. Pero Más allá de que la justicia sea lenta o no sea lenta. ¿El que pidió el traslado? No, pero las anteriores, digo, porque estoy hablando de una situación de la Virgen que pasó hace unos meses, digamos, amenazas más allá de esta ¿En manos de la última. justicia? O que pedimos que yo investigue o que investigue No, al pero por lo arzobispo. general En manos los- de la justicia y Los abogados de las personas que constantemente- denuncian siguen las causas para saber si están... No la pueden seguir si no son parte en la causa. La siguen impulsando con las autoridades para que se investigue. Si no son parte, no pueden formar técnicamente. Por eso le contesto como abogado. No, porque no es la víctima. Bueno, era parte de lo que decía el abogado de la curia del arzobispado de Tucumán. Recién escuchábamos también al arzobispo de Tucumán. Escucharon, ¿no?, que aportó un dato interesante. El día 28 de septiembre pasado, el padre Juan fue a verlo al arzobispo, lo contaba recién. Sí. Y le contó amenazas, no quiso entrar en detalles, intentamos repreguntar, no quería contar los detalles de las amenazas, está hablando de un delito, pero utilizó la palabra depresión, estaba depresivo, estaba preocupado, había sufrido amenazas, habló de amenazas telefónicas, lo dijo el arzobispo recién, y esta situación llevó a que el arzobispo de Tucumán lo relevara del cargo de párroco de la iglesia de la Florida el día 30. Por alguna razón no se llevó a cabo ese cambio de sacerdotes, hasta que ayer a la mañana apareció muerto el padre Juan. Concretamente las amenazas existían. El tema es el desenlace, ¿no? Y vos das algo, Pablo, que me parece que fue lo que ocurrió, ¿no? Vos pones una palabra ahora que es muy importante, ¿no?, que es la palabra depresión, que estaba deprimido. Lo dijo claramente el arzobispo. Sí, lo escuché con mucha atención. Deprimido. Esto es toda una palabra, ¿no? Me llamó la atención. Claro, porque realmente sí, totalmente. La depresión puede ser por varias cosas, no solamente por una amenaza por drogas, ¿no? Pablo, sí, a esta hora, si tenés que hacer Mauro, un balance de lo que hay, que nosotros tratamos de ir a lo que figura en el expediente, sé que tenés buena llegada con los fiscales que están trabajando la causa, ¿qué tienen en certero? A ver, concretamente hay dos situaciones muy distintas. Por un lado lo escuchamos acá. Hay un enojo marcado con la curia, con la iglesia de Tucumán. La gente está enojada con el arzobispo. Por eso estaba a la defensiva. Nosotros que venimos de afuera, no entendemos la interna, te das cuenta que estaba a la defensiva el arzobispo. Hay una situación, por un lado, de amenazas. Hay una situación de no escuchar esas denuncias. Y hay un enfrentamiento preexistente, esto está claro. Sí. Quedó claro en esta conferencia. Ahora bien, el tema es saber si eso tiene relación con el desenlace. Claro. Y si tiene relación, si fue un asesinato o no. Claro. Concretamente, porque podés estar amenazado, pero tenés que probar qué fue lo que ocurrió. Decía claramente el abogado de la curia también, que se investiga, vos esto lo sabes bien, Mauro, bajo el protocolo del homicidio. Está perfecto. Pero una mecánica de investigación. Sí. Como corresponde. Empezar de arriba para Van por lo descartar máximo hacia o abajo. achican. Claro. Empezar de arriba para ir descartando hacia abajo. Ese es el concepto del protocolo de investigación de homicidio. Pero bajo ese protocolo, por ahora no han encontrado mayores elementos que te digan que es un homicidio. Paulo, lo que pasa es que le objetaban al arzobispo recién, perfectamente. le objetaban el no seguimiento, digamos, en lo judicial, lo que ya se había denunciado, que eran las amenazas. Uno cree que porque la gente estará pensando esto se podía haber previsto. Pero por otro lado escuchábamos al arzobispo, totalmente. y es justo decirlo, él estaba tomando o había tomado la decisión ya de separarlo. De hecho lo había relevado. Claro, lo había relevado, sí, iba a ser trasladado. Bueno, fueron pocos días de diferencias y sucedió esto, ¿no? Pero probablemente en una semana más ya iba a darse ese traslado. Yo por eso no termino de entender por qué tanta indignación en la gente. Bueno, claro, hubo una muerte y seguramente una persona muy querida, Sí, me ¿no? parece que va, Pero va eso, más, yo que me quedo con lo que dice va más al Pablo. hecho Acá hay una interna fuerte que va a saber por dónde pasa. de la que no participamos y no entendemos. Mirá la por un agresividad lado. de algunos periodistas para con el arzobispo, con el abogado. Sí. Lo atacaron como si fuera enemigo. Pero
Bueno, de hecho Pero terminó además, diciendo, yo no lo maté. Terminó que nos quedamos todos helados, porque la verdad es que nadie estaba, nadie estaba diciendo eso, pero Aparte, de esta ¿cómo manera sabe que lo mataron? Me quedé ¿no? pensando, Bueno, ¿no? además. Si fue un exabrupto, digo, dio por hecho que lo mataron. No, pero fíjate que la interna que lo atacaron, pero fue tremendo. Que aparte Pablo se quedó, te veía tu cara como diciendo, ¿y esto qué es? Yo no juego este partido. Uno lo puede entender desde el dolor de la gente que, bueno, han matado a un cura muy querido y si probablemente fue Porque muy ese es duro el en sus punto. declaraciones con Ese el es el narcotráfico. punto, La gente puede sentirse, Paulo, la gente puede sentirse realmente muy triste y muy decepcionada porque era alguien que se atrevió a enfrentar al narcotráfico o a los vendedores de drogas. Daniela, sí, ahí tenés el punto. Por un lado, lo que reclaman, me parece, es un acompañamiento, no acompañamiento a una forma de actuar antiflagelo. No estamos hablando del narcotráfico internacional, estamos hablando del narcomenudeo, que es el que genera daño a los menos protegidos. Ese es el enojo. Después el tema de investigación corresponde a la justicia. Y a la No pasa policía, por la iglesia que investigue. Es la policía y es la justicia, pero también hay enojo ante el no acompañamiento a una forma de ejercer un trabajo social. Me parece que pasa por ahí. Digo esto porque si no da la sensación de que había una interna o había un conflicto, si no da la sensación de que podía haber un conflicto que desconocemos. A ver, lo que yo entendí es que el enojo de la gente es por esto. Te pregunto a vos si en realidad puede o vos no acompañamiento. Claro, me parece que el dolor y el enojo viene desde ahí. Más que nada con eso. Pero es muy común, Pablo, en el interior. El trabajo social de la iglesia. Es muy común, Pablo, en el interior, que ocurren estos enfrentamientos entre curas, monjas y obispos. Yo recuerdo en Catamarca, por ejemplo, el obispo lo odiaba a la hermana Peloni. Bueno. ¿Vos recordás? Era una bronca. Vos cubriste. Pero era una bronca. Y ahí está claro. La denostaba. Cada vez que hablaba era como no, yo siempre estoy pendiente, la denostaba. Lo que decía de la hermana Peloni era tremendo. En esta situación subyace, se nota un dejo de interna. Cierto enfrentamiento. Un dejo de interna, ¿no? Sí, igual como decíamos con Paulo ayer, Paulo, perdón, como decíamos ayer que charlamos, yo te decía, hay gente que no puede morir. Sea un suicidio, sea un homicidio, coincido con vos, sea un suicidio inducido, la muerte tenga que ver con aspectos de su vida personal o con las denuncias que sí, hay gente que no puede morir, que tiene que estar cuidada, no, y además digo, tiene que estar, por ahí el reclamo a la gente es, más allá de qué pasó, lo que están sintiendo, me parece, es que no lo cuidaron. Claro, entonces vos decís, hay gente que no puede aparecer muerta, ¿no? Estoy diciéndolo de este modo, ¿no? No, bueno, es que lo que decíamos antes es muy doloroso que aquella persona que se puso al frente de un reclamo que servía para todo el resto de los habitantes allí en Tucumán, no haya sido protegida de la manera correspondiente. Ahora, ¿sabes qué es lo peor, Paulo, Mauro, Dani? Sí. Si se prueba que es suicidio, nadie lo va a creer. Si se prueba que eso va a generar un enfrentamiento aún mayor. Claro. Que me parece que la investigación viene por ese lado. El enfrentamiento que estamos viendo es ese puntualmente. Claro. Si vamos a suponer que fue un suicidio, lo dejaron solo. Claro. Era el cura del barrio. Yo estuve recorriendo la zona y hay gente con muchas necesidades. Era el cura del barrio que andaba pateando la calle, como se dice en la jerga, y lo dejaron solo, lo relevaron. Claro. Suponiendo que sea un suicidio, no lo sabemos. No, todavía no sabemos nada, pero... Y eso te va a generar mucha indignación. Claro. Lógica y comprensible. Se ve en la calle, se ve en la misa, en estos momentos aquí en esta iglesia, y seguramente se va a ver esta tarde en San Miguel de Tucumán. Pero tiene que ver con el no escuchar. Más allá de la hipótesis, más allá de lo que puede llegar a probar el fiscal, que por lo que tengo entendido está trabajando muy prolijo, hay un gabinete criminalístico que también está trabajando prolijo, pero son los casos que nadie va a creer, ¿eh? No, nadie lo va a creer. Sea la hipótesis que sea. Lamentablemente te digo porque esto va a generar un tema social muy conflictivo, va con mucha bronca guardada, ¿no? Con mucha pobreza en el medio. Narcomenudeo, una muerte, un presunto, entre comillas, suicidio. Es todo un tema muy delicado que un día va a explotar. Sí, hablamos con Paulo ayer, cuando él viajaba para allá, yo le decía, me hace acordar cómo se están dando las cosas, un poco lo que pasó con el caso Nisman en cuanto a que ningún dictamen que se conozca en el expediente va a conformar. ¿No? Claro, increíble. Por más que todo lo pericial enfoque hacia un lado, va a haber una idea de que
no es así. Y acá va a pasar lo mismo. Ayer se filtró un primer peritaje que vamos a escuchar ahora con Paulo, que es el fiscal hablando, no es un trascendido, es el fiscal diciendo, miren, lo que tengo hasta ahora me inclina a pensar en un suicidio, pero soy muy cuidadoso, voy a esperar, fue muy cauto, habló muy bien el fiscal. Y ya con poca información, pero con una descripción de lo que vieron los forenses, ¿no? Y ya la gente enardeció. Claro. Porque lo contaba Paulo, ya la gente con ese primer dictamen de los forenses en lugar dijo, es todo mentira, está todo armado, está montado. Bueno, es un problema, ¿no? Investigar. Paulo, vos que estás en el lugar, la sensación térmica que estás viviendo vos, apelo a tu experiencia, ¿cómo ves a la gente? La sensación térmica que está por allí es caldeada, ¿no? Esto que vimos ahora, estos minutos, es lo que se ve en la calle, ¿no? Descreimiento por un lado sobre una investigación criminal que obviamente recién comienza y falta mucho, y esa indignación surgida a partir de la creencia, o verdad, no lo sabemos, de que al cura lo abandonaron, que es más, lo acabas de contar, ante la primera amenaza lo relevaron, me amenazaron, recibí amenazas telefónicas, estoy deprimido. Lo relevaron. Pero Pablo, ¿esa amenaza cuándo se da? Ha generado cierta... Porque es el día verdad. 28 lo acaba de contar el arzobispo. Claro, la pregunta es si desde el 28 hasta hoy... Fue la semana pasada. Claro, la pregunta es si desde el 28 hasta hoy se iba a dar el relevo y el traspaso. Esto ya lo sabemos y sería una manera de acompañar. La pregunta es si desde el 28 hasta el momento de su muerte, en realidad, claro, evidentemente no tuvo seguridad, no tuvo custodia policial. Tal vez a eso es a lo que apela la gente. Pero tampoco quiso... Pero también nosotros estamos comentando unas amenazas sin saber el contenido de las amenazas, porque no lo quisieron decir. No, pero se supone que cuando hace la denuncia... Pero ¿de qué origen? Sí. O sea, él habla el miércoles 28, el padre Juan habla con el arzobispo. Sí. Miércoles 28. Viernes 30, de acuerdo a lo que acaba de decir el arzobispo, lo relevan. Nombra a otro cura párroco de la iglesia de la Florida. Y la muerte sobreviene el día 5, o sea, ayer. Claro, porque los vecinos se preguntaban, 5 días. Y yo me pregunto, ¿deberían haberle puesto custodia? ¿Se podría haber evitado? Porque uno de los vecinos lo decía. No había nada. Claro, sí, deberían haberlo hecho. Pero Eso podría haber evitado... Sí. Sí, pero deberían haber estado judicializadas. Ahí me parece que se actuó más con el secreto de confesión que con lo judicial. Dieron a entender que era un diálogo privado entre el sacerdote y un obispo. ¿Y a cuántos días entonces? Confesión, es lógico. ¿A cuántos días del traslado aparece muerto? ¿A 4 o 5 días? 5 días. Es un dato. 5 días, 4 o 5. Sí, pues desde el 30 al 5 aparece muerto ayer. O sea, 5 días de firmado el traslado aparece muerto. Pero el traslado que no se había materializado. Al menos el sacerdote estaba en la iglesia. Claro. Al menos la muerte ocurre en el lugar. No sabemos qué pasó en estos últimos 5 días. Ahora, Paulo, ¿te puedo llevar un minuto a lo pericial? Sí. Que vos estás ahí, que tenés acceso directo a la causa. Dale. En lo pericial, ¿me explicás qué significa que el fiscal, y ahora lo vamos a escuchar, dice que los forenses le indican que no hubo izamiento? ¿Cómo lo puedes traducir? Sí, es una de las formas de determinar cuando se intenta simular un suicidio a partir del ahorcamiento. ¿Sí? Son las marcas propias de la sujeción de un cuerpo para mantenerlo ahorcado o llevarlo a esa posición. No es 100% efectiva concluyente, ¿no? Esa lesión, para nada. Hay otras formas, que también te lo puede mostrar el peritaje, tú lo sabés, Mauro, un informe toxicológico, cuya información va a estar en los próximos días, te puede llevar alguna respuesta a la falta de lesiones en el caso de que sea un homicidio. Pero si es un indicio, cuando tenés lesiones compatibles con un forcejeo, y es difícil probar el homicidio si no tenés otro elemento complementario. O sea, para decirlo al revés, si hubiese existido izamiento, se podía hablar de homicidio. Al no haber izamiento, juega a favor de la hipótesis suicidio. Tenés que buscar otra forma de probarlo. Claro.
Mientras tanto te juega a favor de la hipótesis del suicidio, perfectamente. Porque la imagen de izamiento, digo, para que la gente entienda, es como izar una bandera, la expresión, no es levantar a alguien para ahorcarlo. Y después sujetarlo. Después sujetarlo. ¿Y había sangre o no en la escena? Eso deja marcas. Sí, pero no hay un informe concluyente de qué representa, está en el lugar, pero eso es realmente llamativo, por eso son los estudios que está esperando el fiscal. Seguramente entre hoy y mañana va a tener un informe más completo de los forenses, en donde le va a responder esas preguntas. Eso lo veíamos con vos, Mauro, es absolutamente raro, ¿no? La sangre es rara. La sangre en ese lugar, la foto que trascendió ayer es rara. Mauro, Paulo contaba que había un crucifijo roto, un par de sillas. O sea, que quizás no eran algo, digamos, muy violento si hubiese habido un enfrentamiento, pero también llama la atención, ¿no, Paulo? Sí. Hay cosas rotas, pero muy llamativas. Son como señales, como mensajes. Un crucifijo, por ejemplo. De simbolismo. Claro. El crucifijo roto. Eso es simbolismo. Hay un par de sillas tiradas, pero no hay maniobras claras de una lucha. Claro. La lucha te deja otro tipo de daño, ¿sí?, en el lugar. De hecho, golpes no presenta, Paulo. En principio no, por lo que conocemos del informe no presenta golpes. Pero tampoco hay daños que te indiquen que te indique un enfrentamiento. Hay un símbolo, hay algo que te refleja un mensaje. La cruz rota es un símbolo. La cruz rota es un símbolo. ¿De quién? Si es un suicidio, del propio si es un suicidado. ataque, si es un homicidio, del asesino. Es otro mensaje, claro. No te dirime la principal pregunta que tenés en este caso, aunque te genera un toque de atención. Claro, ¿no? porque vos pensás que es una cruz rota al lado de la sacristía, todo lo que simboliza para la iglesia. Dentro del templo. Dentro del templo y el Cristo, ¿no?, que es el símbolo del sacerdocio. Entonces es un símbolo fuerte, Es muy fuerte, es muy fuerte. Lo que pasa es que hay que saber leerlo en el contexto que todavía le falta mucho. Y las preguntas que todavía tiene la causa. Tiene testimonios que te llevan a otras hipótesis, como el testimonio de una mujer que habla de un tema particular, un tema de índole del ámbito privado, y que menciona toda una situación que pudo haber llevado a las amenazas también. O sea, esa otra versión, obviamente son muy cuidadosos en contar los detalles de la denuncia, de la declaración de esa mujer, también te puede llevar a recibir amenazas, a una situación de amenazas como la que contó el arzobispo. No lo sabemos. Ayer, obviamente, el arzobispo declaró en la causa, estuvo con el fiscal y seguramente algo le debió haber contado sobre ese contenido. Pasa, no se ha difundido, ¿no? Pero bueno, por ahí pasa, me parece, las grandes hipótesis, ¿no? Primero si es suicidio o homicidio y después el móvil. Así es, amenazas por su trabajo como sacerdote, su lucha contra el narcotráfico, el narcomenudeo, el abandono, la delincuencia, o un tema particular y privado, que también se consultó y se dejó entrever que evidentemente eso se habló. Paulo, bueno, te agradecemos, ya volvemos con vos.